Gracias por continuar con nosotros aquí en Ahora por la Super 7. Tenemos ahora una interesante invitada, la doctora Zunilda Basayo, neuróloga. Vamos a hablar de neurología, de enfermedades neurodegenerativas. Doctora, ¿cuándo acudir al neurólogo? ¿Eh? Bueno, hay muchas enfermedades que pueden provocar que usted vaya al neurólogo. Sí. Las afecciones cerebrovasculares o los eventos isquémicos, lo que se conocen como trombosis. Sí, por eso es que usted tiene el problema ya. ¿Cuándo Ujú. yo debo acudir al neurólogo de manera preventiva? ¿Mm? La gente no va preventivo, no tenemos Ah, cultura. ya. Va Ok. cuando ya tiene el problema establecido. Mm. Sí. Bueno, mira, yo voy regularmente al gimnasio y me he encontrado con situaciones, como decía José María Reyes, enfermedades que parecen neurodegenerativas. Comienzan a perder movimientos musculares y entonces van al gimnasio porque un neurólogo les recomienda que vayan al gimnasio a hacer terapias para la movilización del músculo. Esas enfermedades neurodegenerativas regularmente no tienen cura. Es así. Es así, cuando hablamos de neurodegeneración, estamos hablando de la implicación que no se revierte. Progresa a lo largo del tiempo. Lo que el médico tiene el papel de cumplir la función de mitigar esa progresión para intentar retrasarla. Y de la parte del ejercicio físico, bueno, cualquier actividad física genera beneficio en el organismo. Previene alteraciones del estado de ánimo, o sea, depresión, ansiedad, tranquiliza a la persona que lo hace e influye en la parte del peso, que es importantísimo para conservar salud. Ujú. Doctora, hay, Wendy, antes de tú entrar, que va a entrar en un asunto más profundo, pues conoce más que yo estos asuntos. ¿Cómo le llega el paciente al neurólogo? ¿Llega referido por otro especialista porque hay algún asunto, alguna crisis, o llega de manera directa? Porque yo no es, a propósito de lo que usted me respondió ahorita, no he escuchado a nadie que me diga de que voy para el neurólogo a una consulta. Llega porque ha sido referido quizá por un cardiólogo o por alguien que ve que tú puedes tener un evento y necesita de que te vea un especialista en la neurología. No, las dos cosas. Están los pacientes que los refiere el médico de atención primaria o de primer nivel, que ve que se necesita una atención más Ok, especializada, más detallada, y por motus propio. Los ok. pacientes buscan la ayuda e intentan muchas veces o se confunden de especialidad, pero terminan con el neurólogo por la causa. Ujú. Doctora, ¿cuándo un paciente o una persona da los síntomas de Alzheimer? Bueno, muchas veces son muy sutiles, pero comienzan con fallos, con despistes. Va conduciendo, se desorienta, no llega a la misma dirección, se confunde, se metió por otra calle, no encontró la forma en la de llegar a su hábitat habitual, su casa. En el mismo domicilio se puede confundir. Poner un objeto en un armario cuando habitualmente no lo coloca en esa zona. Momento, Pero doctora. a mí me ha pasado eso. Espérese, doctora. Ya me estoy Comenzamos. asustando yo porque, doctora, hay veces Espérese, doctora, usted me ha que usted asustado. sale de la habitación y sale y se para en la cocina y dice, ¿a ¿Y qué a fue dónde? que yo vine para acá? ¿A buscar qué? Doctora, Yo usted salí me de ha mi asustado. casa y a la otra, y volví otra vez y entré y pararme en la puerta y dice, espérate, que fue a buscar la taza de Sí, café. sí, es que yo verdad. vine. Sí, Explique. mira, de todas formas hay que tomar en cuenta que el historial clínico que el paciente cuenta es primordial. ¿Cómo se dan esos despistes? La mayoría de las veces cuando un paciente va a consultar por Alzheimer, no va el paciente, lo llevan los familiares. Oh. Porque esos despistes son tan sutiles que aunque el paciente los perciba, no le presta atención, no le presta importancia. Ahora bien, Es el todo familiar que el, se da cuenta. Dice, claro, el aquí hay entorno, problema. un familiar cercano. Ahora, el entorno es básico. Cuando el paciente nota esos despistes, lo que hace es que se deprime. Y Ay, al deprimirse intenta ocultarlo ay, sí. para que no se den cuenta que está perdiendo capacidad intelectual, porque eso puede generar un estigma de ya este está viejo o esta está vieja, este no va para ningún lado. Eso es Sí, importante. sí. Entonces, otras personas con cierto nivel de educación, un poquito más orientados, sí buscan la ayuda con intención de prevención, que casi siempre el paciente cuando va en una etapa inicial tiene un nivel intelectual un poquito mayor.
que la población en sentido general, pero el paciente no Pero consulta doctora, de yo primera instancia. quise hacer una broma, pero realmente nosotros, los seres humanos, tenemos regularmente esa situación. A veces olvidamos, pero no es un asunto de que uno tenga ningún problema mental No, claro. ni algún problema neurológico. Es un asunto de que a todo el mundo le pasa. O sea, las llaves no sé dónde las dejé. Voy a un sitio y no recuerdo para qué fue que yo me paré para ir a ese sitio. ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo que pasa es que englobamos el estilo de vida del paciente, a qué se dedica, qué actividades hace, porque muchas veces el factor estrés influye mucho. Y el estado de ánimo, vuelvo a la depresión. Un paciente con una depresión va a estar menos centrado en su día a día, menos en contacto con su entorno, presta menos cuidado a las cosas. Hace 20 años yo fui a una consulta era un cardiólogo, sí. Y bueno, necesitaba un certificado hace 20 y pico de años para la universidad. Y había que hacerme un chequeo. Entonces yo le digo, doctor, mire, yo necesito que usted me recete algo porque se me están olvidando las cosas. Y me dijo, mire, vamos a hablar. Me dijo, ¿cuántos empleos usted tiene? Digo, tengo 2. Yo soy periodista y trabajo de 8 hasta que cierre el periódico, pero en la madrugada entro a una empresa que hace un resumen de noticias. ¿Usted es casado? Sí, soy casado, tengo hijos. ¿Y qué más? Y les conté todo lo que yo hacía. Me dijo, mire, cómprese una agenda y organícese. Usted lo que le falta es organizarse. A veces uno cree que le están olvidando las cosas, pero que le falta es organización, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿qué tan importante es detectar a tiempo que te están olvidando las cosas y que eso pudiera ser una enfermedad como el Alzheimer? ¿Qué importancia tiene médicamente el que usted llegue a tiempo donde el especialista? ¿Se puede eso Retrasar. retrasar un poco y darle más calidad de vida a usted sin que la enfermedad lo lleve a un estado en que usted no pueda ni siquiera valerse? Invalidarse. Sí, bueno, es importantísimo llegar a tiempo, como usted dice, Mm. pero la mayoría de la gente no lo hace. Ahora bien, las pistas que te dicen a ti que tu memoria está comenzando a fallar, no solamente por un Alzheimer, demencias hay muchas. Sí. Demencia en el ámbito médico se refiere a todas esas enfermedades que te causan pérdida de memoria e incapacidad para realizar tus actividades cotidianas. Cuando ya tú comienzas a ver que la agenda no es suficiente, que tú necesitas cambiarte el anillo de la mano, ponerte una cintita roja en un dedo. Pero eso es ya grave. Claro, son cosas puntuales que ya se repiten día a día, que no es solamente el que hoy cambió el libro y que no lo encontró porque olvidó dónde lo puso porque estaba muy cansado. Eso es normal. Sí. Y el cerebro de por sí actúa como una especie de zafacón que se va reciclando. Tú guardas información y lo que no es importante lo olvidas. Oh. Entonces, hay cosas que se mantienen en lo que se llama memoria retrógrada, que tú guardas esa información para luego utilizarla porque es importante. Ujú. A ti no se te va a olvidar la cantidad de dinero que te debe el primo, ¿verdad? No, Tú lo eso no se guardas ahí, olvida. inclusive lo apuntas, ahora que se utilizan mucho los dispositivos electrónicos y tú tienes una mini nota ahí y que cada rato la ves. Para no llegar a esa sí. situación que es preocupante, un amigo de nosotros que fue ministro, aquí en la capital es vegano y ya está fuera de servicio. ¿Cómo nosotros debemos evitar? ¿Cuál es la prevención para la demencia o el Alzheimer? ¿Cómo prevenimos esa situación? ¿Hay manera? ¿O eso no se puede evitar? Partimos de los factores de riesgo, que son los que van a predisponer que tú tengas la posibilidad o la papeleta para poder desarrollarlo. El principal factor de riesgo es la edad, cumplir años, envejecer. Ajá. Porque así como nos arrugamos por fuera, el cerebro va envejeciendo. Entonces no hay manera de detenerlo. Sí, hay formas, porque existen las demencias precoz que se presentan antes de los 65 años y las que son tardías, que anteriormente se llamaban senil. Por eso ustedes Ujú. escuchan lo que tiene una demencia senil, pero Sí. porque anteriormente esa es la forma de denominarla, a la que empezaban después de los 65 años. Pero el Alzheimer se puede calificar como una demencia. El Alzheimer es la principal demencia a nivel mundial. Ujú. Ahora mismo, las estadísticas de la OMS son Bueno. más de 55 millones de La personas con alimentación Alzheimer. que influye en eso. Yo escuchaba hablando y que el que come, qué sé yo cuánto, que el que no hace ejercicio. Prevención de factores de riesgo Eso. como la hipertensión o la diabetes.
porque son enfermedades que van deteriorando también tu organismo y el cerebro. El cerebro se va deteriorando con esas patologías. Buen El día. estilo de alimentación. He Buen querido, día. he querido ser democrática y Sí. darle mucha oportunidad a mis compañeros porque tengo el orgullo y el honor de tener aquí a mi amiga Zunilda Vasallo, que es mi compañera del liceo allá en Maimón Y Bonao. muchas Sí. preguntas. Y muchas preguntas, ¿verdad? Pero de chiquitica, Pero magistrada. de chiquitica, de Ah. chiquitica. Sí, desde mucho más jóvenes, porque Ah. somos Sí, porque jóvenes seguimos siendo aún. jóvenes. No me Entonces, digas. quisiera empezar, Zunilda, con que el público entienda primero cuál es tu especialidad, por qué una neuróloga se enfoca en un tema de Alzheimer, si es que todos lo hacen o es un tipo de especialidad ya directa, otra subespecialidad, y cómo esos factores de riesgo del que hablabas con mis compañeros pueden incidir para que alguien que lo puede desarrollar el Alzheimer pueda retrasarlo un poco, si hay medicamentos, si hay tratamientos, cómo manejar eso. Sí, bueno, el neurólogo se dedica a la parte del Alzheimer porque el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro y nosotros tratamos enfermedades del cerebro. Todo el sistema nervioso central, lo que es cerebro, y periférico, lo que es médula y nervios. De ahí comentaba el doctor, el compañero, de pacientes que los mandan a hacer ejercicio al gimnasio, pero casi siempre tienen patologías de la médula o de un nervio, una atrofia. Y para evitar que esos músculos pierdan funcionalidad, lo mandan a ejercitarse, a hacer algún tipo de actividad. Aparte de lo que implica el ejercicio, que ayuda con el estilo de vida. Específicamente el Alzheimer, todos los neurólogos tenemos la capacidad académica para tratarlo. Y los tratamientos son más que conocidos. Lo que pasa es que tenemos limitaciones económicas para acceso a muchos de ellos. Ujú. Eso hay que reconocerlo. Pero en el país tenemos los principales tratamientos conocidos y aprobados a nivel mundial. ¿Cuáles son? Hasta ahora los anticolinesterácicos y un medicamento Espérese, que usted lo dijo muy rápido. anticolinesterácicos. Colinesterácicos. Anticolinesteraico. Ay, Dios mío. Colinesterácicos. Colinesteráicos. Sí, Ok. resaltar que la automedicación puede ser un poquito complicada porque cada medicamento de eso tiene una forma estricta de aplicación y un horario especial. ¿Qué es un anticolinesterástico? Bueno, hay una enzima que se llama la colinesterasa que se produce a nivel cerebral, que esos medicamentos hacen la función de revertirla y esa enzima tiene una implicación en degenerar mucho más las neuronas a nivel del cerebro. Ok, O sea, que eso una, como- que una perdón, persona, pero justamente para conectar ahí, una persona que ya está dando los síntomas iniciales pudiera retrasarlos con ese medicamento. Claro, con ese grupo, porque son varios. Esos van dirigidos a pacientes que están en una etapa moderada a leve o leve moderada, o sea, en la parte inicial, en ese que comenzó con fallos puntuales y Sí. que es rescatable. O sea, yo conocía, por ejemplo, de que, por ejemplo, cuando una persona toma alcohol, en el momento en el que está poniéndose contento, hay una situación de que quema unas células que se llaman mitocondrias. No, neuronas. Son las mismas Ujú. neuronas. Sí, neuronas. Entonces, eso tiene que ver precisamente con esta enzima de la que usted habla. Tiene que ver en parte, pero hay unos productos de desecho tóxico, por decirlo así, que el cerebro no tiene la capacidad de eliminar en esas personas que tienen la predisposición de hacer un Alzheimer. Estos son la proteína tau, que es una proteína que está de manera innata en el cerebro en abundancia y se encarga de hacer conexión de neurona en neurona. ¿Qué función hace esa proteína? Permitir que la información viaje y que el ser humano mantenga una memoria. Entonces, cuando la proteína tau falla o el beta-amiloide, que es un producto de desecho que debería de eliminarse y comienza a acumularse de manera anómala, comienzan a morir más neuronas. Entonces, con la muerte neuronal perdemos volumen del tamaño cerebral. Al perder volumen, eliminamos sustancia gris, que es donde se aloja, por decirlo así, la materia encefálica que guarda La información. pregunta mía vino relacionada con esto, porque entonces podríamos decir que también el alcohol es un factor de Es riesgo. un tóxico potente. De hecho, es uno de los principales factores de riesgo. No solo el alcohol, el cigarrillo en exceso, el consumo de sustancias excitadoras, psicotrópicas, o sea, drogas no lícitas, influyen en eso y deterioran el cerebro, la memoria. Doctora, ¿qué tal la preparación de una familia que tenga un pariente con una enfermedad de esa, pero exagerada,
Y la otra es, si esos medicamentos regularmente se encuentran en farmacias y demás o tienen limitaciones. Sí, lo tenemos en farmacia, claro, a nivel comercial, y muchos de ellos tienen un precio muy asequible. Otros no, porque hay medicamentos de reciente introducción en el mercado. Unos están en fase de experimentación que aún no tenemos aquí, pero aquí tenemos los básicos, claro. Y no, y la no entra prepara- y en la- alto costo esa, ¿no? No entra No, en alto no. costo. Y la preparación de la familia con un pariente con esa enfermedad exagerada. ¿Qué preparación? ¿Cómo para Tomando en manejar cuenta eso? que no entra en alto costo, pero es una enfermedad con un costo altísimo en el manejo del entorno familiar. Y la familia que tiene un enfermo con Alzheimer tiene que recibir mucha psicoterapia, no solamente para afrontar Wow. esa enfermedad en la que se refleja como un espejo, entendiendo que tiene el riesgo de padecerlo. Pero Sino también- le estoy diciendo, yo como pariente de la familia, para la familia, valga la repetición, atenderme a mí, la preparación de esa Sí, familia. Claro, Incluyendo psicoterapia. psicológica. Psicoterapia, un apoyo Wow. psicológico importante porque hacen depresión. El familiar que cuida a un enfermo con Alzheimer mimetiza la mayoría de los síntomas, tiene miedo al futuro inminente de que vaya a terminar como ese familiar y encima de eso se deprime y necesita apoyo psiquiátrico, inclusive con medicación Mire, que En permita el aspecto la vida. preventivo, doctora, yo soy un maniático haciendo crucigramas. Y mucha gente que me ve haciéndolo me dice, mira, ese ejercicio que tú haces es muy bueno para la prevención del Alzheimer. ¿Es cierto eso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cada vez que mantenemos una actividad haciendo énfasis en mantener reserva cognitiva, o sea, memoria base, ayuda a permanecer neuronas vivas. O sea, protegemos. Eso es una forma de O protección. sea, leer ayuda. Leer ayuda. Ahora, si ¿Y usted qué es más un ayuda? ¿Qué intelectual más y está ayuda? acostumbrado a leer como tal no. Oh. Siempre tiene que ser un esfuerzo mayor. Aprender cosas nuevas. Ok. Algún instrumento musical, bailar. Ujú. La distracción es al aire libre, la Bailar. actividad Bailar es El física. bueno. dominó, me dicen que el dominó es muy factible. Sí, sí, El son ajedrez. actividades de cálculo, cualquier tipo de actividad, juegos, de forma sana, no con Pero vamos a experimentación. citar todo lo que ayuda para uno. Para usted hacerlo. Exacto. ¿Qué es todo lo que puede hacer el ciudadano para ayudarse? Esos juegos además de lo que hemos de citado. crucigrama, creo que hay otro que se llama, que ese yo nunca lo he La podido hacer. los pasapalabras, Sofoku, una cosa así. Sudoku. Sudoku. todo. De número, Ujú. eso yo nunca he podido hacerlo. Pero es lo mismo que el crucigrama, pero es una forma con número, una Con versión con números. número. El pintar, el dibujar, Ujú. el tejer, el hacer una manualidad, por ejemplo, el que no lo sepa hacer, o el tocar un instrumento. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio, o sea, pero se recomienda más deporte, a ¿verdad? nivel de aire libre, Deporte, porque eso ¿verdad? genera liberación de endorfinas que dan Ok. prevención al cerebro y dan sensación de placer. Porque cuando una persona está deprimida, su estado de ánimo al bajar conlleva a que tenga menos retención de memoria. Hacer el amor. Bueno, también eso es una forma de recreación. Sí, sí. Usted quería validación. ¿verdad? No, porque ella habló de la liberación Usted de quería endorfina. validación. Entonces, cuando ella habló de la liberación de Sí, endorfina, sí. inmediatamente vino al Mira, cerebro. Hay otro tema que quisiera también que, Ahora sí, que doctora. abordáramos. Ahora nos entendemos. Sí. Sí, ya Me pusieron gustó, atención. eso me gustó. Hay otro tema que quisiera que abordáramos y que he visto que se ha ido proliferando cada vez más en gente joven, que son los eventos isquémicos. ¿Por qué la gente joven, y me refiero a personas de 30, 40 años, cada vez más en este país están desarrollando esos eventos? Explíquele, por favor, doctora, a nuestro público qué es un evento isquémico y cómo podemos nosotros detectar que alguien lo está padeciendo o que nosotros mismos lo estamos padeciendo. Un evento isquémico es lo que le dicen trombosis o embolia, Ujú. para que Sí. la Un población ACV. entienda. Un Sí. ACV, accidente Puede ser cerebrovascular. Hemorrágico o puede ser isquémico. Cuando es hemorrágico se rompe un vaso en el cerebro. Wow. Cuando es isquémico, lo que ese vaso ocasiona es la obstrucción, se tapona. Entonces no lleva el flujo sanguíneo necesario a esa zona cerebral que va a cumplir una función. Ujú. De ahí que ustedes ven las personas que tienen déficit de la fuerza en un hemicuerpo, en un lado del cuerpo, un brazo, una pierna. Ahora mismo han subido o han aumentado en incidencia los eventos cerebrovasculares en personas jóvenes por el consumo de tóxicos, Oh, drogas. oh, Y ya. eso, La juca y está eso, muy de ajá, moda, la vape, mezcla. eso vape. Sí. El vape tiene una influencia mayor a nivel pulmonar, pero también predispone
a la formación de eventos cerebrovasculares. ¿Y cómo sabemos que una persona está pasando por un evento y rápido llevarlo a un neurólogo? Inmediatamente el paciente cambia su forma de hablar, comenzando a hablar estropajoso, como si estuviera borracho. Muchas veces tuerce la boca, o sea, lo que es la comisura, pierde fuerza en alguna mano, la pierna y demás, se desorienta, la confusión mental. Y no porque sea un Alzheimer, sino porque el evento genera transitoriamente una confusión episódica en la memoria. Los calambres son una señal también. También puede haber alteración sensitiva. El calambre es una alteración de la sensibilidad. La aspirina, especialmente 81 miligramos, es la que se utiliza, ¿son preventivos para los accidentes cerebrovasculares? Sí, y para muchas enfermedades vasculares en sentido general, cardíacas y periféricas. Pero a nivel cerebral, por decirlo así, es una fase importante para proteger que se realicen o que se formen esos eventos. ¿Cuáles son? O sea, la aspirina es La aspirina, es sí. buena. Con Diaria. su indicación, no la población general debe de usarla. Si usted cumple criterios de edad por encima de los 65 años y tiene algún factor de riesgo, tipo hipertensión, tipo diabetes, colesterol elevado, pues entonces usted cumple criterio para usarla. De lo contrario, como hacen personas, me bebí una pirinita 81, no deben de usarla. Porque tiene un riesgo también a nivel gástrico de generar una hemorragia. Sí. Y ese paciente no darse cuenta y fallecer por esa causa. Ujú. Mire, en materia de estadística, casos de Alzheimer, de otras enfermedades neurodegenerativas, ¿cuáles son las estadísticas en el país? ¿Cuáles son los casos que más les preocupan a ustedes? En el país tenemos pocas estadísticas, pero a Mm. nivel mundial tenemos 55 millones de personas con Alzheimer. Ujú. De ese 55, las 2/3 partes somos mujeres. Y los casos cerebrovasculares, isquémicos, las estadísticas de eso? lamentablemente. No lo dejemos ahí. porque Claro. eso sí me preocupó. A mí también. De esa alta, o sea, de 55 millones en el mundo, las 2/3 partes mujeres. Son mujeres. Somos mujeres. Una ¿Por de qué? cada 5 mujeres va a ser diagnosticada de Alzheimer. Oh. Y el hombre no, el hombre 1 de cada 10. ¿Y O sea, en por esa qué? ¿Y a parte qué se se salvó. debe eso, doctora? El principal factor de riesgo es la edad. Y nosotras vivimos más. Es que las Hay mujeres factores fuñen mucho. Ay, Hay factores Dios mío. externos que hacen que la mujer sea más longeva. Tiene menos consumo de tóxicos, consume menos alcohol, tiende menos a fumar, aunque cada vez la tendencia es que la mujer se está igualando al hombre en el consumo de eso. tóxicos, claro. Sí. Pero por el simple hecho de ya cumplir años, de envejecer, es el principal factor de riesgo. Y no puede también incidir la carga de estrés que hoy en día asume la mujer, porque hoy estamos celebrando justamente el Día de la Mujer, conmemorando aquel evento del que hablábamos temprano, que tenemos mucho que conquistar, pero hemos conquistado mucho. Pero hoy en día las mujeres seguimos teniendo el rol de mamá, de esposa, de cuidadora, Profesional. pero entonces trabajamos, tenemos una carga en la sociedad. ¿No pudiera verse asociado a eso, el nivel de estrés que nosotras cargamos? Claro, todo eso influye, aparte de las Y ellos patologías que dicen se otra van. cosa que yo no me atrevo a repetir. Sí, Sí. sí. Yo lo escuché, Ok, tras ok. bastidores, yo lo escuché. Pero verdaderamente es por el hecho de que envejecemos más que el hombre. El hombre fallece a más temprana edad. No me diga eso. En un país como el nuestro, los accidentes de tránsito se llevan a las personas más jóvenes. Sí. Y encima de eso, el consumo de drogas, de sustancias, por que eso es que hay influye tantas muchísimo. viudas. Usted ha hablado mucho de ese consumo de droga, pero no se te vaya la idea, Oliver. De la viuda. Usted ha hablado varias veces, como ha insistido mucho en el consumo de drogas, Porque de influye. narcóticos. ¿Ha aumentado el consumo de narcóticos y de drogas en la República Dominicana? Claro que sí. Yo no manejo esas cifras, a mí no me tienen que atrás la DNCD, pero sí, claro, porque lo vemos en la consulta diaria y de manera espontánea te reconocen el consumo, inclusive lo normalizan. ¿Cuáles son las principales consumos? Marihuana. La marihuana es lo que más frecuentemente usan, pero ya las anfetaminas están por todos lados. Los diferentes tipos de anfetamina. O sea, cada vez que va un paciente y me menciona un tipo de anfetamina, yo la apunto para leérmela y estudiarla para ver qué tipo de droga es, porque cada vez me siento antigua con el uso de ese tipo de sustancia. Bueno, yo quiero entrar en el proceso, como usted decía, nosotros en el factor de muerte, los hombres, hay muchas viudas. ¿Qué debemos de comenzar a hacer nosotros los hombres? Esa conducta. Por algo nos estamos jodiendo y estamos saliendo del mundo y las mujeres permanecen. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué usted recomienda? Bueno, yo creo que la que se debe cuidar es la mujer.
porque nosotras somos las que más padecemos Alzheimer, en sentido general. Es más, La parte del accidente de tránsito sí es una vida que se pierde, pero es una política pública que se debe de tomar y es el gobierno el que tiene que tomar esa medida para prevenir los accidentes de tránsito en educación vial. y el Desde pequeño. cerebrovascular, en los accidentes El cerebrovasculares, hombre, los hombres, eso va por el alcohol, las Viagra, el no querer reconocer que es hipertenso y no tomarse la en querer medicina. tener 5 mujeres a la vez, mal alimentado y querer que Superman, eso puede también Pero llevarlo a la ustedes situación. escucharon No, el eso- tema eso- ahí de la hipertensión también. Claro, la diabetes, el hombre tiende a buscar menos ayuda en el sector salud y no a reconocer las patologías que tiene, porque hay un dicho de que al ser cabeza familiar no se puede dar el lujo de enfermarse. Tú sabes, Aunque eso ha cambiado Claro. mucho ya hay 2 cabezas. Ha cambiado, Sí. pero el hombre siempre es un poquito resiliente a la hora de buscar ayuda Ujú. profesional. Mire, como profesional de la neurología, ¿qué es lo que más le preocupa a usted y a su sector en materia de los padecimientos de la población dominicana? Las 2 enfermedades degenerativas más frecuentes que tenemos, en primer lugar el Alzheimer, en Ujú. segundo lugar el Parkinson. De hecho, yo tengo una subespecialidad en Parkinson. Hay muchos casos de Parkinson en el país. Claro que sí. Aunque Ah. no tenemos estadísticas específicas y nos basamos en internacionales, pero sí tenemos muchos pacientes con Parkinson. Pero además de movimiento de las manos, ¿verdad? Que las personas con Parkinson comienzan a mostrar, ¿cuáles otros síntomas le permiten a uno ir identificando que tú puedes tener, que puede ya comenzar a ser afectado por el Parkinson? Alteración en la olfacción. El paciente con Parkinson pierde el olfato con facilidad. Mm, El temblor, que es lo que da el aviso particularmente. Alteraciones en el sueño REM, o sea, pesadillas, sueños vividos que acostumbran primero a tener, porque el Parkinson tiene una etapa premotora antes de que comience el temblor. Aquí comienzan todos los síntomas de tipo emocionales, depresión, insomnio, alteración en la olfacción, inclusive cambios en el hábito intestinal con estreñimiento. Y a mm. partir de allí, entonces, años después, comienza el temblor, que es cuando ya el paciente está en una etapa ¿Y avanzada. Usted decía, doctora, que tiene una subespecialidad en Parkinson, pero lo que nosotros sabemos del Parkinson es que no se cura. Entonces, la ciencia ya nos ha ayudado también a mitigar los riesgos, a detenerlo, a minorarlo. ¿Qué hacen ustedes los subespecialistas en Parkinson con una persona que esté presentando eso? Sí, nosotros tenemos muchas opciones terapéuticas. Gracias a Dios en el país tenemos personal capacitado para el entrenamiento y el manejo de esos pacientes y aparte de la medicina necesaria para poder controlarlo. El Parkinson, por suerte, las investigaciones van muy dadas a ello. A pesar de que el Alzheimer es más frecuente, hay más investigaciones a favor de Parkinson. Pero hay ¿Se lo estudió posibilidades de aquí? cura, hay posibilidades No, de Se cura. estudia aquí, doctora. Se puede hacer aquí, claro. Se hace Ujú. aquí. Yo le digo porque antes uno veía a una persona en edad avanzada y lo veía temblando, pero uno no sabía que existía esa enfermedad. Parkinson, ¿no? Hace, yo lo estoy hablando de 30, 40 años. Ya entonces esa enfermedad o fue descubierta reciente o aquí en la República Dominicana se fue conociendo más en estos últimos 20, 30 años. No, lo que pasa es que la población ha crecido y ha envejecido, gracias a Dios. La esperanza de vida ha aumentado y las Bueno. enfermedades degenerativas, sobre todo a nivel cerebral, aumentan con la edad. Por ejemplo, Sí. yo tengo el caso de mi madre que tiene el Parkinson y ella se ha entrado en ese mundo, en vez de entrar en un proceso de depresión, ella dice, mira, Se ha empoderado. se ha empoderado aquí en los Estados Unidos y hace muchísimo ejercicio y se mueve, baila, muy activa. Ujú. Y eso le ha dicho al médico que eso ayuda a frenar el proceso rápido que De puede progresión, degenerar claro. Ujú. la enfermedad. Eso es lo que ustedes más o menos en el tratamiento para que las personas, además de los medicamentos, mantener una vida más Ujú. activa. Sí, claro, porque la inmovilidad en el paciente genera más espasticidad, más rigidez y pierde funcionalidad, lo que estaba diciendo el compañero al principio, de mandarlo al gimnasio, a hacer actividad física. El ejercicio ayuda a mantener reserva cognitiva, ayuda a mantener conservación de la musculatura para que ese paciente no se quede retraído, encerrado en su domicilio. Ujú. Doctora, Bueno. no es frecuente en personas jóvenes el Alzheimer. No es la norma. Está la variante precoz antes de los 65 años, pero regularmente cuando en una persona joven se presenta un Alzheimer,
no tiene por qué ser un Alzheimer, es otro tipo de demencia. Demencia hay la vascular, por ejemplo, asociada a eventos cerebrovasculares de repetición, la asociada a la diabetes, la asociada a la hipertensión. Hay una demencia que se llama cuerpos de Lewy, aunque no es la norma que sea en personas jóvenes, pero se puede presentar. Pero aquí entonces es clave tratar de evitar la hipertensión, hacer todo lo posible Cuidamos el corazón, cuidamos nuestro sí, cerebro. porque usted ha mencionado como una de las causas para el Alzheimer y para la propia el Parkinson, Ujú. la hipertensión, ¿verdad? Entonces eso es fundamental, que nosotros cuidemos el corazón. Claro que sí, nuestro corazón hay que cuidarlo, Bueno, al igual que el cerebro. doctora, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación, Doctora, a pero dígame Wendy. dónde podemos nosotros consultar, si hay algo que... Sí, yo ofrezco servicios en Clínica Abreu Ok, y en el Centro Médico Moderno. ok. ¿Y cuál es su número, doctora? Yo no me lo sé de memoria. Tengo que ejercitarlo. 829-542-1997. Ese es el personal, Sí. claro que me pueden llamar ahí. Pero en Clínica Abreu, en el 809-685-3367. Y en el Centro Médico Moderno, 809-732-4288. Bueno, pues Ahí está la gracias. doctora Zunilda Vasallo, neuróloga clínica. Bueno, gracias a la doctora Zunilda Vasallo ustedes. por esta interesante conversación, especialista en neurología. Nos vamos a la pausa, regresamos unos minutos aquí en Ahora por la Super 7.